Bueno, buenas noches. Iniciamos esta segunda semana del tercer módulo en esta nueva gestión 2022. Felicidades y bendiciones de antemano por esta nueva gestión. Seguimos con el tipo de auditorías especiales y hoy vamos a hablar de auditoría y gestión en farmacia y en laboratorios. Obviamente, recordamos que continúa como base la norma técnica para el manejo del expediente clínico. ¿Ya? Entonces, ese va a ser nuestro documento base, pero estoy usando la cámara. Y recordando un resumen del manejo y de la forma de archivo del expediente clínico y también del ordenamiento del expediente según el artículo 12 y 14 de la norma técnica del expediente clínico. La primera sección está la papeleta de internación, está el cuadro de registro de signos vitales, está la nota de ingreso o nota de admisión, la epicrisis, cuando se da una alta hospitalaria en ese momento, la historia clínica propiamente dicha, y los formularios de consentimiento informado, que esto los hemos visto ya en las dos primeras unidades. La segunda sección es la que ahora nos vamos a dedicar, que es los exámenes complementarios. La tercera, las notas de evolución, las hojas de interconsulta, resultados, juntas médicas, etcétera, informes médicos de esta internación. La cuarta sección son los protocolos quirúrgicos, anestesiológicos y odontológicos cuando haya procedimientos de odontología. La quinta sección son las órdenes médicas. La sexta, que ya hemos visto la última semana, la primera semana de este módulo en la última del anterior año pasado, 2021, que son notas de enfermería y notas de registro. ¿Se acuerdan del primer tema de este módulo? Que el tercer módulo era auditoría en salud en enfermería. Y en la séptima están los documentos administrativos, certificados de defunción, de nacido vivo, de autopsia, etcétera, que también lo vimos ya en el primer módulo, me parece, sobre lo que es manejo del expediente clínico. Muy bien, una vez que hemos recordado ese aspecto, que el documento base siempre va a ser el expediente clínico, ahora hablemos de la auditoría en farmacia. Y para esto vamos a ver el primer video. A continuación realizaremos un video para ilustrarles una auditoría en una farmacia. De acuerdo a la ISO 9001-2015, escogimos el principio número 8 que nos habla de la operación de los productos y servicios. ¿Cómo está? Mi nombre es Juan Zuta, vengo de la Secretaría Distrital de Salud a realizar una auditoría. ¿Usted es la encargada de la farmacia? Sí, señor, pero si desea, siga. Muchas gracias. Buenas. Buenas tardes, ¿en qué te puedo colaborar? Vamos a aumentar el volumen. A continuación realizaremos un video para ilustrarles una auditoría en una farmacia. De acuerdo a la ISO 9001-2015, escogimos el principio número 8 que nos habla de la operación de los productos y servicios. ¿Cómo está? Mi nombre es Juan Zuta, vengo de la Secretaría Distrital de Salud a realizar una auditoría. ¿Usted es la encargada de la farmacia? Sí, señor, pero si desea, siga. Muchas gracias. Buenas. Buenas tardes, ¿en qué te puedo colaborar?
documentación? Sí, sí, señora. Todo está bien. Sigue, por favor. Gracias. Señorita, este es un consentimiento informado y es un documento legal para poderle aplicar el medicamento. Entonces, por favor, lo lee y me pone su firma. Señorita, ¿usted sería tan amable de diligenciar esta encuesta de satisfacción al cliente? Es para evaluar nuestro servicio, por favor. Claro que sí. La puedes diligenciar y ponerla en el buzón de sugerencias. Ahora cuéntame cómo manejan ustedes la preservación de los medicamentos acá en la farmacia. Ok, mira. Aquí en estos cajones vamos a encontrar los medicamentos que tienen una fecha de vencimiento superior a un año. Todos estos están superior a un año. Pero si quieres también te puedo mostrar los que vencen dentro de poco tiempo. Tal como te lo comentaba, entonces aquí tenemos los que son próximos a vencer y los que tenemos en cuarentena. Ahora Jenny, por favor, muéstrame los consentimientos informados debidamente diligenciados. Claro que sí. Estos son los formatos que vienen diligenciar los clientes. Y está que le aplicamos la fecha, el nombre del cliente y la firma. Ok. Este documento está diligenciado en su totalidad. No, la verdad. Listo, no hay problema. Muéstrame otro y no hay... Ok, no, este ya no está diligenciado, pero... Ok, no hay problema, listo. Ahora, Jenny, cuéntame, ¿ustedes miden acá la satisfacción del cliente? Sí, sí, señor, sí la medimos. ¿Y con qué la miden? ¿Qué tipo de metodología utilizan en la farmacia para medir la satisfacción? Pues mira, nosotros aquí a los clientes les entregamos una encuesta que ellos pueden diligenciar, tenemos muchas de ellas, y se las entregamos para que ellos después la depositen en el buzón de sugerencias. Ok, ¿con qué frecuencia ustedes evalúan o revisan el buzón de sugerencias? Nosotros les revisamos una vez semanalmente. Tratamos de que sea finalizando semana. Jenny, Paola, damos por terminada la auditoría. Te voy a dejar un informe de los hallazgos con el fin de que ustedes en un plazo no mayor a un mes ejecuten las acciones correctivas para nuevamente venir a evaluarlos. ¿Listo? Entonces, por favor, me regala firma, nombre y fecha. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a dejar su informe para que, por favor, A continuación. Bueno, un poco lo que acabamos de ver es en la auditoría de servicio de una farmacia. Bueno, dentro de lo que es la auditoría de farmacia, dentro de lo que la empresa de farmacia quiere, se debe ver primero su estructura, ya entendamos la infraestructura, el equipamiento, los recursos humanos, su manufactura, su comercialización. Entonces, el rol del auditor en farmacia obviamente ha cambiado, tiene un sentido más global, más de servicio como tal, y eso es lo que un poco vamos a explicar. ¿Cuál es el rol del auditor en salud en farmacia? Primero, debe controlar las recetas emitidas de acuerdo a la norma vigente. Se debe localizar recetas o recibos recetarios de acuerdo a la ley 52 en la parte pública, ver irregularidades, ver el seguimiento de las prescripciones correctas, obviamente realizar un control cruzado entre el diagnóstico que se ha dado en los productos
o el diagnóstico clínico en caso de recetarios como tal, y las indicaciones prescritas que se ha dado, ¿no? Eso se hace auditoría cruzada. Después se evalúa la calidad del registro en cuanto a la administración de medicamentos, o sea, una dispensación de los medicamentos. Procede a recuperar medicamentos que no son administrados o los remanentes. Se verifica el cumplimiento de los prestadores en caso de convenios suscritos, de acuerdo a patologías, etc. Lo que se propone, este instrumento, es, por ejemplo, el ítem 1001, que se le ha puesto así, fecha de la última supervisión del AGMET a la farmacia de establecimiento. Entonces, pone la fecha de cuándo ha sido supervisada, por decirles 30 de septiembre de 2021. Fecha de la última supervisión del CEDES correspondiente. El otro ítem, porcentaje de medicamentos del INAME que cuenta actualmente. Debería ser el 100%, pero eso es debería, ¿no? Sobre todo en los sistemas públicos de salud, en el subsector de la seguridad a corto plazo. El siguiente ítem, perfil del profesional que es responsable de farmacia. Bueno, obviamente tiene que ser farmacéutico, licenciado en farmacia. Y bueno, se tiene algunos posgrados, ¿no? El siguiente ítem, que es el 1005, el espacio físico de la farmacia cumple la superficie y división de acuerdo a la normativa. Si es sí, es 1, si es no, es 2. Aquí el mayor puntaje no es el positivo, si están dando cuenta. En ítem 1006, si cumple con las buenas prácticas de almacenamiento y dispensación de acuerdo a norma, tenemos que ver el tipo de la iluminación, verificar la temperatura de ambiente, si los stands son los adecuados, obviamente tienen cobertura con vidrio, por ejemplo. Los CARDEX de los medicamentos, si están actualizados de acuerdo a norma, se tiene que actualizar por día. En algunos seguros a corto plazo lo hacen por semana y algún otro por mes. No, la normativa es por día. El ítem siguiente, si el registro de la temperatura del refrigerador está actualizado de acuerdo a norma, si los registros del manejo de medicamentos e insumos vencidos están actualizados, si se tiene el control de medicamentos vencidos, si la farmacia utiliza los sistemas de información que están establecidos sobre todo en el sistema público, que es el CIAD y el SALMI, la seguridad a corto plazo tiene algunos sistemas propios de cada seguro, otros utilizan estos. El siguiente ítem, si se evidencia en la farmacia algún medicamento o insumo vencido en las repisas de dispensación, se hace esto una revisión al muestreo. Si todas las recetas médicas cumplen con la norma de prescripción, eso está en la Ley 3131 y está en la norma técnica del expediente clínico, tenemos la ley de medicamentos, o sea, bastante normativa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, al azar vemos que una medicación ya estaba vencida y estaba en la vitrina activa, como pueden ver acá. La supervisión fue el 2020 y este era de diciembre del 2016. Si están guardadas con su respectivo vidrio o si están resguardadas de esta manera. Ya se verifican las condiciones de almacenamiento, etc. Un poco eso era, en cuanto a farmacia, la parte de servicio. O sea, equivale a una auditoría de servicio. Ahora vamos a hablar de las auditorías de las recetas médicas. Ahí vamos a ver otro video para complementar. Hola químicos farmacéuticos y futuros colegas. Soy Dayana Gautín y me encuentro dentro de una oficina de farmacia desde donde le hablaré sobre la receta médica en Chile.
Por definición, la receta es un documento e instrumento legal por la cual un profesional de la salud habilitado para prescribir indica determinados medicamentos y tratamientos a un paciente para después ser dispensado por un auxiliar de farmacia o por un químico farmacéutico si lo requiere. La receta se clasifica en función del medicamento que se va a despachar a través de ella. A su vez, más adelante, veremos las distintas exigencias que deben cumplir el formato de la receta para la prescripción de un determinado medicamento. Como profesional, hay que estar atento a los cambios en las exigencias de la receta, ya que en este momento está en trámite una ley que va a modificar las exigencias y condiciones. En este esquema se podrán observar las distintas recetas que, definidas por ley, son las que se trabajan en el ejercicio profesional de farmacia privada. Recuerda que, por cautela de datos privados, solo utilizaremos facsímiles de recetas. Ninguna de las exhibidas es real. Los tipos de recetas son receta simple, receta retenida, receta cheque y receta magistral. La receta simple se extiende para indicar un tratamiento con medicamentos de venta directa y también aquellos que solo requieren la presentación de receta médica. No tienen mayores exigencias de formato, como los otros tipos de receta. La receta retenida, como su nombre lo indica, se utiliza para la prescripción y posterior dispensación de medicamentos sometidos a controles especiales, ya sea por sus efectos psicotrópicos, estupefacientes u otros de relevancia sanitaria. Al momento del despacho de este tipo de medicamentos, la receta se retiene quedando el documento foliado y archivado en la farmacia. Dentro de la receta retenida se encuentra una subdivisión que son las recetas sin control de stock y la con control de stock. Los sin control de stock son medicamentos que no se contabiliza su saldo en el local, pero sí se retiene la receta y se lleva un registro con folio de estas. Dentro de este grupo tenemos todos los macrólidos, la sopiclona, esopiclona, tramadol y alguna familia de antibióticos como los macrólidos, cefalosporina y las quinolonas. A diferencia de los medicamentos con control de stock, los medicamentos que se despachan sin control de stock pueden ir en la misma receta con otros medicamentos del mismo tratamiento para un paciente. Y en el caso de que la receta contenga un medicamento de venta con receta retenida, esta debe ser retenida independiente de que el otro medicamento no tenga esta condición, como se observa en este ejemplo. Los medicamentos con control de stock son aquellos que tienen un control establecido por la ley. La receta debe ser completada a mano por el médico tratante y debe contar con todos los datos y formato establecido. Recuerda que, en el caso que la receta no cumpla con la normativa, el químico farmacéutico deberá rechazar su despacho. Despachar una receta que no cumpla con el formato y las condiciones exigidas es causal de un sumario sanitario. Dependiendo de la exigencia establecida posterior a su despacho, el químico farmacéutico deberá llevar un registro en el libro oficial que es autorizado por la autoridad sanitaria. También está la receta cheque. Este tipo de receta tiene un formato establecido por normativa. Los médicos deben adquirirlas, ya sea en regiones o en la región metropolitana, en la Seremi de Salud. Son recetas exclusivas para el despacho de medicamentos que tengan esta condición de venta. Todos los medicamentos que deben ser prescritos con este tipo de receta son con control de stock y al momento de su despacho, el químico farmacéutico deberá completar los datos indicados en la zona exclusiva del director técnico. Posterior a su despacho, el químico farmacéutico debe llevar un registro tanto de su adquisición y factura como el despacho de la receta, además del saldo del medicamento en el local de farmacia. No está de más insistir en que la receta retenida con control de stock y la receta cheque deben seguir los pasos de una buena prescripción. Si la receta está incompleta o no cumple con el formato, no se despacha. Y por último está la receta magistral. Este es un documento especial ya que contiene una formulación individualizada para un determinado paciente y se elabora cuando se presenta en la farmacia. También existen preparados magistrales que contienen fármacos que requieren de receta cheque para que se acepte su preparación. Es lo que llamamos de manera simple receta cheque magistral. La receta simple, retenida o magistral
También pueden venir de un centro de atención médica particular o de un centro clínico, hospitalario o del Estado. A continuación, le presentaremos de forma práctica los datos y formatos que deben cumplir la receta para el despacho de medicamentos controlados. En los datos del médico debe señalar su nombre y 2 apellidos, RUT. En caso que sea consulta particular, domicilio señalando calle, numeración y ciudad. El número de Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Salud de la Superintendencia de Salud y la firma de su puño y letra. En el caso que la receta no tenga impreso el nombre y RUT del médico, deberá escribirlo de su puño y letra. No se exige indicar especialidad, registro del colegio médico ni timbre. En los datos del paciente, los datos tienen que ser escritos de puño y letra por el médico tratante, que son nombre y apellidos, RUT, edad, domicilio y ciudad. El diagnóstico no forma parte del formato obligatorio. La prescripción debe estar escrita de puño y letra del médico, indicando el nombre del medicamento, dosis, posología, tiempo de tratamiento y fecha de emisión. No es necesario que se indique el número de caja que se debe despachar para completar el tratamiento. Independiente de ello, en general, todos los químicos farmacéuticos solicitan la información, ya sea el número de cajas o número de comprimidos. Esto debe ser escrito de forma clara, con una letra legible y sin abreviaturas ni siglas. En ocasiones, el médico tratante indica el medicamento acompañado con úsese en caso de emergencia o SOS. En estas situaciones se debe despachar solo una caja. Y por último están los datos de la imprenta. Debe indicar nombre, RUT, dirección y teléfono. Las recetas impresas por un computador personal no son útiles para el despacho de medicamentos con este tipo de control. Si la receta viene de un CEFAM, hospital o consultorio, estas recetas deben estar foliadas por el mismo recinto. Además, debe señalar Ministerio de Salud, a qué provincia de servicio de salud pertenece y el nombre del recinto, si es consultorio, hospital o CEFAM. En cambio, las clínicas deben señalar el nombre, dirección, teléfono y ciudad. La receta para el despacho de medicamentos controlados no deben presentar enmendaduras y contarán con 30 días de corrido para su despacho a partir de la fecha de emisión de la receta. Y llegamos a quienes prescriben. Los únicos profesionales habilitados para prescribir cualquier tipo de medicamento son los médicos cirujanos. Ellos pueden prescribir medicamentos de venta directa, sino con control de stock, de venta bajo receta cheque y también los preparados magistrales. Después se encuentran los profesionales de salud que pueden prescribir algunos medicamentos, como los cirujanos dentistas u odontólogos. Podrán prescribir medicamentos propios de la atención profesional y para el tratamiento posterior del paciente, sean de venta directa, venta bajo presentación de receta médica o venta bajo receta médica retenida. Además pueden adquirir hipnóticos pertenecientes a los productos de la lista 4 del Reglamento de Productos Psicotrópicos. A la fecha, los medicamentos de la lista 4 los adquiere el profesional con una receta de su propiedad en farmacia, indicando que es para el ejercicio de su profesión. Además, también pueden prescribir a sus pacientes estos productos. Si bien la normativa no señala el número de unidades posológicas que pueden indicar, normalmente solo prescriben una caja, que es lo que se ocupa para la intervención. Otro de los prescriptores son los veterinarios. Ellos extienden recetas con productos farmacéuticos solo para uso en animales. Deben especificar el uso y consignar la receta a los datos del dueño de la mascota. Y también están las matronas, que pueden prescribir medicamentos para partos normales, como los retractores de la fibra uterina, preparados hormonales oxitóxicos, analgésicos no narcóticos y métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia e intrauterinos. Cabe mencionar, después de todo, que existen sanciones ante el incumplimiento de las normativas sobre las recetas médicas,
como 1. Expender un medicamento distinto al prescrito en la receta. 2. Expender un medicamento sin receta teniendo conocimiento que se exige para su despacho. 3. Expender un medicamento controlado a pesar de que la receta no cumple con la normativa, ya sea por datos faltantes, presentar enmendadura o despachar 30 días posterior a la fecha de emisión. Y 4. Enmendar o adulterar una receta posterior a su despacho. Desde la comunidad del estudio me despido, espero que los datos hayan sido de gran ayuda y escríbenos tu opinión en los comentarios y evalúa este video en el link adjunto. Muy bien, si bien es una normativa chilena, hay algunos datos que podemos captar. Por ejemplo, los recibos recetarios sí tienen el número, sí exigen diagnóstico, por lo menos dentro de los productos en segundo y tercer nivel, y bueno, todos los paquetes en primer nivel. En las particulares sí hay los datos sociodemográficos, edad y demás, no exige ya diagnóstico, no se pueden utilizar abreviaturas, y todas las recetas dentro de la ley de sustancias controladas, hay restaurantes específicos que tienen que adquirirlo de la FELCN, donde está la lista en los anexos de la ley de sustancias controladas. Después la forma de prescripción, lo que debe tener, está en la ley 3131, que un poco lo hemos dado, recuerdan, el expediente clínico. Entonces, un poco extrapolando, ¿no? También pueden recetar en nuestro medio alguna medicación como los odontólogos, los fisioterapeutas, más que medicación, insumo, ¿no? Tal vez algodón, vendas o algún ungüento. En nuestra legislación, las enfermeras obstetrices no pueden prescribir, ya, eso está claro. Dependiendo además, en el primer nivel a veces no hay personal médico u odontólogo, ¿no? Enfermeras, entonces ellos sí podrían lo básico. Bueno, eso en cuanto a comentar el video extrapolando a nuestra normativa. Bueno, entonces la receta o prescripción médica, primero que es un documento médico legal que va a avalar la dispensación que da el profesional en farmacia bajo prescripción facultativa, sea médico, sobre todo médico cirujano, odontólogo y alguna vez fisioterapeuta en cuanto a insumos. Su fin es terapéutico, ¿no? Y lo emite un médico tratante, un médico interconsultado. Existe un formulario institucional expreso que está reglamentado bajo la ley del SUS, de la 1152, y dentro de la ley 3131 y la norma técnica de expediente clínico, la receta debe consignar los siguientes datos. Primero, el nombre completo del paciente, incluso ver la edad, el nombre genérico del medicamento prescrito, vía y cuidados especiales para su administración, concentración y dosificación, frecuencia de administración en 24 horas, la duración del tratamiento, debe anotar algunas precauciones especiales para cuando se tenga que administrar el medicamento prescrito, algunas indicaciones especiales para el paciente, y obviamente los datos de identificación del prescriptor, que está en el sello, está la firma, en el sello está el nombre completo, está la matrícula profesional, la matrícula del colegio médico, si lo tuviere, etc. Aquí vemos otro. Hola chicos, ¿cómo están? Este video se trata sobre la receta o prescripción médica. La receta es el documento, mientras que la prescripción son las indicaciones que dejamos, pero se suelen usar como sinónimos. La receta médica es el documento legal por el cual los médicos que están capacitados
pueden prescribir medicación a los pacientes y que esta puede ser adquirida con ese documento en una farmacia. Bien, vamos con cuándo prescribimos. Prescribimos cuando es absolutamente necesario el uso de fármacos, cuando el médico está capacitado, sabe muy bien del diagnóstico y conoce bien a fondo el fármaco que está a punto de prescribir, ¿sí? Además, el médico debe conocer una historia clínica completa, o sea, debe saber si hay algún condicionante. O sea, por ejemplo, yo quería dar un fármaco, pero resulta que he estado embarazada, ha estado enfermo de esta otra cosa, está tomando esto, es alérgica al medicamento que yo quería dar. O sea, son condicionantes que siempre debemos buscar, ¿sí? De manera didáctica, hay 3 fármacos. Los publicitarios, que son los que no requieren la receta médica, por ejemplo, antiácidos, laxantes, vitaminas, analgésicos básicos. Bueno, los no publicitarios son aquellos que solo se venden bajo receta médica, ¿sí? De esos vamos a hablar en este video. Y también existen los estupefacientes y psicotrópicos. Son fármacos que tienen un alto índice de adicción, entonces se rigen bajo la legislación de cada país y requieren permisos especiales, recetas especiales. Eso será tema de otro video. Bien, la receta médica tiene 3 partes. Una información que va en la parte de arriba, un cuerpo de la receta que va para el farmacéutico y unas indicaciones que van para el paciente. Hay recetas que pueden partirse a la mitad y entregarse la parte respectiva a cada uno. Las que no pueden hacerlo, siempre es obligación que el documento original lo tenga el paciente. ¿Qué información debe incluir en el encabezado? Debe haber información del médico, su nombre, especialidad, algún número de identificación. Tiene que haber información del centro de salud o del hospital, pero siempre estos centros tienen un formato específico de receta donde ya va incluida esta información. Pero algo importantísimo que siempre se olvida es poner la información pertinente del paciente. No vamos a repetir toda la historia clínica, obviamente, pero se debe poner información de identificación, o sea, nombre del paciente, historia clínica, edad, si es que es un niño se pone el peso. Y también es importante poner la presunción diagnóstica o el motivo por el cual yo estoy prescribiendo el fármaco en especial. O sea, eso es bastante útil legalmente. Cuerpo de la receta. Bien, entonces, en el cuerpo de la receta, que es lo del farmacéutico, lo que vamos a comenzar poniendo es el RP. Viene de recipe, que es un vocablo latín que significa tómese usted, dispénsese usted. O sea, es como, hoy en día se utiliza más como una formalidad, como parte del documento. Lo primero que vamos a escribir después de este superíndice es el genérico. Ojo, no se ganarán multas. El genérico del fármaco. Paracetamol. Sí, como esa canción con la que tanto nos molestan. Si quiere paracetamol, dale, para que no tenga... Sí, esa misma. Bueno, que si el médico tiene una afinidad específica por algún fármaco, por ejemplo, el médico quiere que el paciente compre Termofin, entonces en paréntesis va a poner Termofin. En caso de que tú seas un médico que no quieres poner un nombre comercial, sino quieres que se venda el genérico, entonces no pones nada, ¿ya? Luego pones los miligramos. Los miligramos en caso de que sea una tableta, comprimido o cápsula. En cambio, si se utiliza un fármaco líquido como el jarabe, como la ampolleta, se pone la concentración. Eso más adelante les pongo cómo se prescribe. Aquí ponemos COMP, que es la abreviatura para comprimidos. También hay la abreviatura para tabletas, que es TAB, y la abreviatura para cápsulas, que es CAP. Luego se pone un hashtag, no mentira, un numeral al lado el número de pastillas que queremos que sean vendidas para el paciente, o el número de frascos, el número de... Sí, y entre paréntesis ponemos el mismo número, en palabra. ¿Por qué? Para que no existan confusiones si es que yo por mi mala letra escribo mal el 30. Eso sí, pilas con la letra, porque sí ha ocurrido casos de que médicos van presos, mataron a un paciente porque prescribieron el fármaco que no era. Hay un caso muy conocido en el Reino Unido de un paciente que debía recibir amoxicilina, que es inocua, y en vez de eso recibió un antidiabético y se murió, y entonces el pobre médico obviamente fue a la cárcel. Después de esto podemos trazar una raya para que nadie pueda escribir algo encima, o sea, ya lo que escribí y punto. Y finalmente la legalidad respectiva, o sea, una firma con un sello. O sea, es importantísimo esto, eso le brinda la legalidad a la receta. Bien, imaginémonos ahora que tenemos un paciente, un niño con faringoamigdalitis estreptocócica, ya con criterios de Centor, ya diagnosticado, todo bien.
Y yo quiero dar 2 fármacos, el paracetamol y la amoxicilina. Si bien yo puedo hacer 2 recetas, una por cada fármaco, o lo que se hace más frecuente, yo puedo en una misma receta escribir varios fármacos, que es lo que está puesto aquí, y especificar en las indicaciones cómo se debe tomar cada uno. Ambos son jarabes. ¿Por qué? Porque se trata de un niño, ¿no? Entonces, aquí el Termofin no le voy a dar el 500 miligramos en comprimido al niño pequeño, no. Le voy a dar el jarabe que sabe a uva, es delicioso, entonces ese sí me lo va a tomar. Especifico la concentración, si todo fármaco líquido debe ponerse en concentración. 120 miligramos por cada 5 ml. Los jarabes usualmente usan esto de 5 ml, ¿no? Las ampolletas usan el 3 ml, bueno, depende de la ampolleta, eso toca ver, la mayoría sí es 3 ml. Como digamos, quiero ketorolaco, 60 miligramos por cada 3 ml, así, se pone así, en concentración. JB es la abreviatura de jarabe, ¿sí? Pongo número 1, con esto quiero decir que quiero un frasco de Termofin, ¿ya? Aquí abajo también el amoxil de frasco 1. Ahora, también se puede dar en suspensión y que en esa debería especificar el porcentaje en el que está. Ahora, esto de frasco no debería colocarse, porque frasco puede ser jarabe o puede ser suspensión, entonces la mamá va a la farmacia, compra el suspensión, llega a la casa, encuentra que hay un polvito y dice, ¿qué es esto? No, ni el médico ni el farmacéutico me explicó cómo es esto. Entonces no, es mejor especificar esto para poder a su tiempo poder explicarle a la paciente de qué se trata todo esto. Bien, ahora, las indicaciones. En las indicaciones deben ir 6 cosas según la guía de la prescripción de la OMS que están ahí en la pantalla, pero es mucho para meter en un papel, ¿no es cierto? Bueno, en medio papel de hecho. Entonces, en las indicaciones hay que seguir 4 pasos. El primer paso es escribir las indicaciones más importantes, ¿sí? Como que lo más clave, ya les voy a mostrar cómo se hace. Luego, explicarle verbalmente al paciente todo lo que debe hacer, mostrándole la hoja, obviamente. Tercero, preguntarle si tiene dudas. Si las tiene, responderlas. Y cuarto, se debe pedirle al paciente que repita. Así, si repite, tú estás seguro que el paciente tiene conocimiento pleno de lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Bien. Voy a indicarles un ejemplo. Nos llega a la consulta, bueno, un niño que tiene una parasitosis por el mintos. Entonces yo le quiero dar albendazol. Entonces pongo RP, albendazol, el genérico. Entre paréntesis pongo la forma comercial que yo le quiero dar, el Centel, es un ejemplo, que viene en 200 miligramos por cada 5 ml. Bien. Miren esto, pongo fármaco número 1 y todo, pero especifico suspensión al 4%. ¿Por qué? Porque el albendazol también viene en suspensión al 2%, entonces es bueno que yo lo especifique, ¿ya? Ahora, en las indicaciones pónganme mucha atención. Primero comienzo poniendo tomar una cucharadita, 5 ml de albendazol, ya, hasta ahí. Siempre debo especificar una cucharadita o lo que sea, ¿de qué? Ya, de albendazol, ¿sí? Así sea el único fármaco que está aquí, siempre debe especificarse, sobre todo cuando hay varios fármacos en el cuerpo de la receta. Ahora, es bueno poner los 2 tipos de medición, la medición convencional o la casera, o sea, una cucharadita, media onza, eso, y entre paréntesis la específica. ¿Por qué? Hay familias que se hacen mucho problema, o bueno, en realidad siempre se hace problema con la dimensión de las cosas. Es difícil imaginarse cuánto es tantos ml de algo, es raro, pero igual siempre debe especificarse. Y pongo la cucharadita, que es la equivalencia, o sea, una cucharadita es 5 mililitros, pero igual específico porque hay cucharaditas grandes, cucharaditas pequeñas, ¿sí? Usualmente son 5 mililitros, es bueno saberlo, ¿no? Una cucharada de sopa tiene 15 mililitros, una onza son aproximadamente 30 mililitros, una taza son 250 mililitros. Son equivalencias importantes que deben saberse para poder explicarle mejor a la paciente, al paciente, a la mamá, cómo se debe prescribir. O sea, como les dije, las indicaciones deben ser, primero, en letra legible, y segundo, tienen que ser muy claras, ¿no? Sigamos. Pongo que una sola vez al día por 2 semanas a la misma hora. Ahí estoy incluyendo cada cuánto doy y cuánto dura el tratamiento, ¿sí? El tratamiento me va a durar 2 semanas, pero, importantísimo, especifico que sea a la misma hora, ¿sí? Porque habrán mamás que piensen que puedo dar en cualquier momento del día siempre y cuando sea el día. No, tiene que ser una específica porque el fármaco se da cada 24 horas. Si fuera de esos fármacos que se dan 3 veces al día y eso, no pondrán, por favor, no pondrán, tómese cada
2 veces al día, 3 veces al día, no, porque entonces el paciente pensará que puede tomar 3 veces al día sin importar en qué momento, siempre y cuando sea dentro del día. Entonces no lo harán, pondrán cada 8 horas, cada 6 horas, cada 4 horas, ¿sí? Es mucho más exacto, ¿ya? Ahora, se debe advertir de los efectos secundarios. Entonces, como puede haber que el albendazol no sea bien tolerado por el niño, puede generar rash cutáneo, sí, o sea, no debe ser acompañado con alcohol, o sea, son cosas que deben ponerse, ¿sí? Luego, poner los signos de alarma, ¿sí? Yo, si bien puedo poner signos de alarma, 2 puntos, tales cosas, o puedo poner más fácil, más familiar, es venir inmediatamente en caso de, y pongo convulsiones febriles, diarrea mucosanguinolenta, deshidratación, lo que sea, ¿sí? Y, o sea, cosas de emergencia, ¿no? Y luego especifico la próxima cita. Esto lo decide cada médico, digamos, como el tratamiento dura 2 semanas, 14 días, yo puedo decir, bueno, programemos una cita cada 15 días para ver que el niño ya esté normal, ¿sí? Eso siempre se debe especificar la próxima cita. Entonces, finalmente, firmamos esta receta, ponemos el sello, y si es que se llega a partir esto, también ponemos la firma y sello en las indicaciones. Esto no es necesario, pero es una señal de buena fe, ¿no? O sea, de que una receta está pulcra y bien hecha. Bien. Y eso ha sido todo, chicos. Muchísimas gracias. Espero que este video... Bueno, entonces estas son las partes de una receta, ¿no es cierto? Está la institución de salud, que en los recibos recetarios se tiene ya los logos, se tiene el número, etc. Información del paciente, o sea, nombre, edad, la fecha, la prescripción, ¿ya? Que es el RP, que es la superinscripción, la inscripción del medicamento, normalmente genérico, concentración, formas farmacéutica y vía de administración. Tenemos la suscripción, que es las instrucciones para el farmacéutico, la signatura, que es la indicación para el paciente, y la información del médico, donde está el nombre, y en el sello estará su nombre completo, su registro, su especialidad, etc. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos que hay 2 términos que se nos debe fijar, que es la prescripción y la proscripción. La prescripción son las indicaciones realizadas por el profesional o por el técnico a cargo del paciente, donde obviamente está anotado en órdenes médicas, incluso en las hojas de epicrisis, ¿no? Lo que habíamos dicho es extensivo para anotarse en hojas de epicrisis, del expediente clínico. A veces es importante anotarlo en el certificado médico, en los informes médicos, obviamente en las recetas. La proscripción es la prohibición o las contraindicaciones que realiza el personal de salud, ¿no? O los técnicos a cargo del paciente durante el tratamiento. Y al igual que la prescripción debe ser anotada de forma clara, explicada para el paciente para su cumplimiento en ambos casos. ¿Qué debe verificar enfermería? Que es un poco, ya lo hemos dicho, la primera semana de este tercer módulo. Primero, que esté con el nombre genérico del paciente. Eso ya te lo exige los recibos recetarios en la ley 1152 y también en sus recetas de la seguridad a corto plazo. La forma de nombre genérico, forma de presentación, dosis, vía y cuidados especiales para la administración. Por ejemplo, los que pudieran provocar reacciones alérgicas, reacciones adversas, intolerancia o cualquier complicación, ya que obviamente esté debidamente fundamentada con literatura a nivel internacional, ¿no? Siempre recordemos que toda la medicina es basada en evidencias. Entonces, y obviamente letra clara y letra legible, ¿no? Por ejemplo, esa amoxicilina de 500 miligramos causa una cápsula cada 8 horas por 7 días. Debería estar así, amoxicilina, 500 miligramos,
una cápsula cada 8 horas por 7 días. El PEN a veces tienen que adivinar. Mejor ponerle completo. Entonces, en el instrumento tenemos, por ejemplo, el registro de firmas completo, si el recibo recetario tiene firma, la identificación, ¿no? Si tiene el nombre del paciente, dentro del registro de firmas no encontradas, si no se encuentra en el registro de firmas, quién lo ha realizado, o si es la firma o no, o si el sello ha sido prestado, sustraído, etc. Después, si el nombre del paciente es distinto en el recibo recetario, si el medicamento es distinto al que se evidencia en el recibo recetario, si es la cantidad incorrecta en el recibo recetario ha sido aumentado por el paciente. Toda receta incompleta, por ejemplo, que esté prescrita sin los requisitos de nuestro caso sería de la ley del medicamento, en caso de Puerto Rico sería esa ley, ¿no es cierto? Hasta ahí la de recetas. Bueno, hay además un formulario que está en sistema, que son 3 o 4 preguntas muy concretas para hacer la evaluación de recetas, que lo tiene que hacer el Comité de Fármaco y Terapéutica. Muy bien, pasamos al otro punto, que es la auditoría de laboratorio. Que la auditoría del laboratorio también es una auditoría de servicio, ¿sí? Vamos a dividirla en los 3 aspectos, en la preanalítica, en la analítica y en la postanalítica. Veremos un video para ello. La fase preanalítica es la más importante, ya que determina los resultados de las demás etapas. El 75% de errores se producen en esta fase. La fase preanalítica es la más importante, ya que determina los resultados de las demás etapas. El 75% de errores se producen en esta fase. Paso número 1. Identificación del paciente. Entrega de la orden. Preparación correcta del paciente. Extracción o recolección de la muestra. Verificar la muestra que esté rotulado y en buenas condiciones. Finalizando con el transporte de la muestra al área de proceso. Errores en la preanalítica. Paciente mal informado. Extracción y recolección incorrecta. Recipiente incorrecto. Rotulación incorrecta. Conservación incorrecta. Almacenamiento sin condiciones. Esta es la fase analítica, donde empieza con el lavado de manos. Luego del lavado de manos, procede a colocarse las medidas de bioseguridad. Los lentes, mascarilla, gorro y finalizando por los guantes. Fase analítica. Es la fase donde procesamos la muestra. Verificamos la orden. Verificar la muestra. Homogenizar. Rotular el tubo de ensayo. Vaciar la muestra en el tubo de ensayo. Luego procedimos a colocar la tira reactiva.
Colocar los tubos a la centrífuga. Pasamos a retirar los tubos de la centrífuga. Colocar una gota del sedimento urinario en la lámina. Cubrirlo con el portaobjetos. Llevarlo al microscopio. Luego procedemos a la lectura del sedimento urinario a 40X. No ponerse las medidas de bioseguridad. La falta de coincidencia entre la muestra y la orden. Poner mucho tiempo la tira reactiva. No rotular el tubo de ensayo. Fase postanalítica. Es el conjunto de procesos que se inicia con la validación analítica de cada resultado y finaliza con la comunicación del informe. Pasos: análisis de resultado, confirmación del resultado, valores biológicos de referencia, tiempo oportuno del informe, transcripción de resultados, personal administrativo capacitado, control de calidad, comunicación constante para verificar la interpretación correcta del resultado por el médico, identificación del paciente. Identificación del paciente. Entrega de resultados. Reporte de resultados erróneos. Error de transcripción. Muy bien, entonces, esto está claro ya, que dentro del proceso de laboratorio y para hacer la auditoría hay tres fases importantes: la preanalítica. Si bien en el video lo hemos visto que estaba con un equipo normal, sabemos ahora ya desde que surgió la emergencia sanitaria por la COVID-19, los equipos de protección es sobre todo ya desde la fase preanalítica, en la toma de muestras. Sobre todo si hacemos antígeno nasal, PCR y demás. Entonces, hay una sala, hay una estructura de la fase analítica, ¿no?, que es el análisis laboratorial como tal, y la fase postanalítica, donde se elaboran los informes y se realizan la entrega del informe de laboratorio. Tiene que estar claro el diagrama de flujos. Bueno, en la fase preanalítica, el registro de la información, asignación del turno y la toma de muestras. Ahí acaba esa fase preanalítica. Dentro de esa preanalítica entonces está la recepción del paciente, la entrevista y revisión de la orden de laboratorio, revisión de la facturación, si es que pagan la parte privada, si cumple o no, y si hay una entrevista y revisión de orden médica, si cumple para la condición para tomar la muestra, por ejemplo. Entonces, en esta preanalítica es la recepción del paciente, la entrevista, la revisión de facturación, lo que hemos explicado. ¿Ya? Y también tenemos, bueno, la fase analítica ya que es de los procesos y la entrega de resultados. Dentro de la estructura que se propone, que es del laboratorio, está en la 930. Si el laboratorio del establecimiento de salud tiene certificado de habilitación del laboratorio, si sí o no. Y
¿Cómo ha sido habilitado? ¿Qué tipo de laboratorio es? ¿Básico? ¿Es complejo? ¿De alta especialidad? Etcétera. Si el laboratorio está certificado como parte de la red de laboratorios, si los ambientes con ventilación adecuada y características de acuerdo a la normativa, si el personal del servicio está con ropas de protección, pijama, gorra, barbijo, gafas, guantes, zapatos de trabajo, etc. En la siguiente ítem, si el manejo, disposición y colección correcta de los residuos sólidos en laboratorio. Si los insumos y reactivos del laboratorio están con fecha vigente para el uso. En el siguiente ítem, si el cuaderno de reporte de incidentes y accidentes del laboratorio está actualizado. Sabemos que ese cuaderno de reportes debe ser llenado diariamente. Si se dan cuenta, en ambas propuestas son auditorías de estructura adaptadas específicamente en farmacia y en este caso para laboratorio. Entonces ya es la fase analítica, donde puede estar el área general de hemograma, el área de microbiología, de parasitología, el área de química sanguínea, etc. Aquí es ya el análisis laboratorial. Esta es la fase analítica. Dentro de esta fase está el siguiente ítem, que si los equipos del servicio de laboratorio cuentan con el siguiente detalle. Primero el nombre del equipo, si es digital, es manual, la fecha de adquisición, la fecha de mantención preventiva y la fecha de mantención correctiva. Tenemos fecha última de calibración y la fecha del próximo control. Todo eso tiene que estar especificado en esa tabla. Entonces, ahí están los tipos de equipo. Entonces ahí hay una tarjetita donde está la prevención, la mantención preventiva o la mantención ya correctiva y todos los datos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, analizador de hematología, analizador de clínica, analizador de gas en sangre, actualización de electrolitos, actualización de analizador de la termoluminiscencia, analizador de orina. Bueno, hasta aquí sería la clase. No sé si hay preguntas.